Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero honor daros la bienvenida, en nombre de ADER Foundation, como presidente, a esta jornada organizada por Fresenius, dedicada especialmente a las personas en diálisis y sus familias. Aunque inicialmente estaba previsto que este encuentro fuera presencial, la tecnología nos permite seguir adelante, conectados desde diferentes lugares, pero unidos por un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones renales y acompañarles en su camino. Quiero agradecer a Fresenius por esta iniciativa tan necesaria y a todos los profesionales que hoy compartirán su conocimiento y experiencia. Hablaremos del bienestar emocional, los recursos sociales, hasta algo tan importante como poder disfrutar de unas vacaciones estando en diálisis. Desde ADER creemos firmemente que cuidar a las personas en diálisis es un trabajo conjunto y que solo sumando esfuerzos, profesionales, organizaciones de pacientes como ADER, pacientes y sus familias, podemos avanzar hacia un cuidado más humano, más cercano y sobre todo más eficaz. Gracias por estar aquí, por escuchar, por preguntar, por querer aprender y compartir. Hoy no solo se dan charlas, hoy construimos comunidad. Bienvenidos y que sea una jornada útil, inspiradora para todos. Gracias. Muy buenos días a todos. Queremos agradeceros vuestra participación y presencia al evento Claves para cuidarte y sentirte bien. La jornada va a comenzar con unas palabras de bienvenida por parte de la Federación Nacional ALCE, seguidas de las de mi compañero Jesús Gil. Sin más, comenzamos. Juan Carlos, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Mónica. Para nosotros es un placer y más aún en una jornada que va a poner énfasis en aspectos que nosotros consideramos esenciales y que acompañan o complementan lo que es la atención sanitaria, ¿no? Para nosotros es muy importante analizar cómo puede ser la nutrición para una persona que está en tratamiento de diálisis y que pueda reducir la ansiedad que tiene ese inicio, ¿no? Por las grandes limitaciones que tiene este tratamiento, pero a la vez poder seguir disfrutando de la comida que en países como el nuestro es esencial. Sin dejar de lado también el aspecto emocional. Es muy importante para nosotros. Cuando una persona entra en hemodiálisis se quiebra las expectativas y esa relación entre motivación y emoción que tenemos todas las personas, que es un principio básico en la psicología, hay que entenderlo, ¿no? Y sé que los centros de Fresenius atendéis mucho estas esferas y sin dejar la luz, que también es muy importante, que es el ámbito social, ¿no? Que a nosotros nos preocupa. El entorno sociosanitario es un entorno que es esencial para las personas, porque lo que queremos es que estas personas vivan con la mejor calidad de vida posible y vosotros sois un aliado esencial y para nosotros es muy importante que también en vuestras unidades de diálisis tengáis esta visión y podamos trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las personas en tratamiento de hemodiálisis. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, es hora ya de dar paso al desarrollo de los contenidos que hemos preparado. El primero, centrado en la importancia de la nutrición dada a la diálisis como aliada para sentirse mejor. Corre a cargo de nuestra compañera Catherine Sagasteri. Por favor, Catherine. Gracias. Buenos días, como mi compañera os ha dicho, soy Caterine, nutricionista de Fresenius Medical Care de Madrid y Aragón del Duero, y os voy a dar unas recomendaciones nutricionales que yo considero que son básicas para todos nuestros pacientes de diálisis y también algunas técnicas de hidratación. En primer lugar, me gustaría lanzar la pregunta que me suelo encontrar, que sobre todo con los pacientes que empiezan hemodiálisis con nosotros, que es ¿qué puedo comer ahora que estoy en hemodiálisis? Para resolverla, os voy a empezar a explicar los grupos de alimentos y las veces que debéis de consumirlos. En primer lugar, tenemos los lácteos. ¿Qué podemos consumir? Un vaso de leche al día y 3 raciones a la semana de cualquier postre lácteo. Puede ser yogur, queso o cualquier otro postre lácteo. En cuanto a las frutas, principalmente podéis tomar 2 piezas de fruta al día, una de ellas es posible en crudo y otra de ellas cocinada. ¿Qué frutas podemos elegir? En este caso podéis elegir
Siempre que quieras puedes tomar pera, manzana, arándanos, frutas envasadas, como pueden ser la piña, el melocotón, también la pera y la sandía. En el caso de la sandía, siempre os recomiendo tener en cuenta la hidratación de ese día, ya que la sandía tiene muy baja cantidad de potasio, pero bastante líquido. Agua, en este caso. Con moderación, unas 2 veces por semana, pues unas 4 fresas o arándanos, medio kiwi, media naranja o una mandarina pequeña. Frutas que hay que evitar, cualquier tipo de fruta tropical, melón, plátano, aguacate, por su contenido en potasio. En cuanto a las verduras y las hortalizas, 2 raciones al día serían las que podéis consumir. Hay que tener en cuenta que si son frescas hay que realizar una elaboración más concreta, que sería cortarla, ponerla en remojo unas 3 o 4 horas y realizar el método de doble cocción. Otro método que me gusta a mí, que es mucho más rápido, es utilizar verduras congeladas. ¿Por qué? Porque la elaboración es más rápida. Simplemente hay que ponerla en remojo unas 3 o 4 horas para que se descongele, las cubrís muy bien y la cocináis como queráis. En cuanto a las legumbres, 2 raciones a la semana serían las que podéis consumir. Opciones que tenemos, las secas. En este caso recomiendo, al igual que las verduras, aplicar las técnicas de cocina para bajar el potasio. Las que vienen envasadas, que pueden ser de lata, de botella de cristal, que a estas habría que elaborar muy bien para quitarles el suillo con el que vienen, y las congeladas. Me voy a detener aquí a contaros que hay alimentos, en este caso legumbres, que hay que combinarlas bien para poder absorber mejor el hierro que tienen estos alimentos. En este caso, las lentejas, por ejemplo, que al incorporarles un poquito de arroz, a nuestro cuerpo, nuestro organismo, absorbería mejor el hierro que estas contienen. También nos serviría para las judías blancas. Vamos con los alimentos de origen animal, que en los pacientes de hemodiálisis son muy importantes, ya que de ellos vamos a conseguir muchos aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. En primer lugar, tenemos las proteínas que son magras, como el pollo, pavo, conejo, pescados blancos. ¿Cuántas veces hay que consumirla? Mínimo 2 veces al día. En cuanto a la ternera, cerdo y cordero, 1 vez a la semana. ¿Por qué? Porque estas proteínas tienen un poco más de fósforo. En cuanto al pescado azul, os lo recomiendo 1 vez cada 15 días. ¿Por qué? Por su elevado contenido en fósforo y también porque es muy rico en omega 3, que es un antiinflamatorio natural. Huevos enteros podéis tomar hasta 3 a la semana. Y esto sí que es muy importante, porque el huevo es la única proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Por tanto, para vuestra nutrición y para cualquier persona es muy importante. Claras de huevo las podéis consumir de forma ilimitada, todas las veces que queráis. Siempre cocinado, nunca en crudo. Y por último, embutidos. Sobre todo hay que coger los más magros. Jamón york o pavo fiambre. De 2 a 3 veces a la semana. En cuanto a hidratos, arroz, pasta y pan, de 3 a 5 raciones al día. Una ración será como un vaso mediano. En cuanto a las patatas, las podéis consumir, sí, pero no toda la cantidad que quizás vais a querer. Mínimo, pues unas 2 medianas a la semana. Y recordad aplicar la técnica de cocina para bajar el potasio. En cuanto a las grasas, principalmente el aceite de oliva virgen extra es el que recomiendo, de unas 4 a 5 cucharadas soperas al día. ¿Qué alimentos debéis evitar? En primer lugar, cualquier tipo de snacks, patatas fritas, cortezas, bollería industrial, pues ya sea magdalenas, croissants, helados, dulces, golosinas, refrescos, embutidos grasos, también sobre todo por el contenido que tienen de sal, comida precocinada, pizzas, lasañas y, como no, la sal. En cuanto a la hidratación, es importante que tengáis en cuenta la regla de consumir medio litro más la cantidad que orináis. Teniendo en cuenta siempre, para hidratar y para intentar no pasar tanta sed, organizar la hidratación que vas a tener durante todo el día, usar una medida visual. Esto me gusta mucho porque así podéis controlar lo que vais bebiendo y consumiendo a lo largo del día.
Yo recomiendo un vaso de agua de unos 200 mililitros, pero la opción que personalmente a mí me gusta más, porque es más visual, es usar siempre una botella de medio litro, porque así vas viendo lo que vas bebiendo a lo largo de todo el día. Moderar la sal, porque cuanto más sal consumamos, más sed vamos a tener. Y también tratar de tomar la medicación en función a las comidas principales, para poderlo repartir con el agua que tomemos en las comidas. Ahora que estamos en plena ola de calor, ¿qué cosas podemos hacer para intentar no pasar mucha sed? En primer lugar, evitar realizar cualquier tipo de actividad física o ejercicio en horas de máximo calor. Podéis beber agua fría o del grifo o de la nevera, evitando usar cubitos de hielo, porque eso siempre os va a aumentar la cantidad de líquidos que consumís. Otras opciones que tenéis son utilizar enjuagues bucales, lavaros los dientes con más frecuencia o simplemente enjuagarse con agua fría para que nos quite un poco la sed y nos refresque la boca. Usar fruta congelada, también es un muy buen aliado, desde un postre de fruta normal, pues congelado. Y si vamos a pasar muchas horas fuera de casa, algún chicle, un caramelo, también nos puede ayudar a un poco a hidratar la boca y que la tengamos muy seca. Espero que estas recomendaciones os sirvan de ayuda para tener una nutrición completa. Gracias. Muchas gracias, Caterina. Bueno, ahora vamos a atender las preguntas que tengáis sobre el bloque que acaba de explicar Catherine. Una de las preguntas más frecuentes que nos preguntáis es ¿qué puedo beber, Catherine? ¿Y qué puedo comer fuera de casa algún día? Si nos puedes contestar esas preguntas. Sí. Bueno, bebidas, aparte del agua, pues podéis tomar, por ejemplo, agua con gas, tónica, alguna cerveza si es 0,0. Esas bebidas son bajas en fósforo, esas no habría problema de tomarlas o consumirlas. Y en el caso de comer fuera, yo siempre os aconsejo que, por ejemplo, la carne más pesada, que es la ternera, o el magro de cerdo, una cinta de lomo, cosas que te puedan hacer a la plancha sin sal, dejárosla para ese día que tengáis planificado comer fuera. Sobre todo, lo más importante a la hora de organizaros es que si tú sabes que vas a comer fuera el sábado, pues te organices toda la semana en función a que ese sábado puedes hacer algún exceso, para que hagas un balance nutricional correcto. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Llega el turno de Cristina Delgado, psicóloga en Fresenius Medical Care. Nos hablará del bienestar emocional, ¿verdad, Cristina? El diálisis y del papel que puede jugar la psicoeducación. Cuando quieres. Gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho mi compañera, soy Cristina Delgado, psicóloga de Fresenius Medical Care, y vengo a hablaros un poquito hablaros un poco de psicoeducación para pues, mejorar un poco el bienestar emocional en diálisis. A ver. Ahí está. ¿Vale? Bueno, lo primero, pues recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica, como puede ser la insuficiencia renal, cambia muchas cosas en la vida. No solo afecta a nivel físico, sino que también a la manera que tenemos de sentir y de pensar. Esto puede hacer pues, que nos sintamos que hemos perdido el control de nuestra vida, que tengamos muchas dudas, miedo o incertidumbre sobre el futuro y que nos enfrentemos a muchos cambios en el día a día, pues ya sea a nivel familiar, social, relacional, etc., ¿no? Y luego, además, cuando empezamos el tratamiento en hemodiálisis, lo que pasamos es un proceso de adaptación y ajuste a este cambio, ¿no? A este tratamiento, en el que poco a poco nos vamos adaptando y acostumbrando a vivir con el tratamiento en nuestra rutina. Por tanto, la persona que se enfrenta al tratamiento de hemodiálisis pasa por un proceso de duelo por pérdida de la salud. ¿Y qué es un proceso de duelo? Pues el duelo es una reacción emocional y psicológica normal cuando experimentamos una pérdida significativa. Es decir, que nos afecta a la totalidad de nuestra persona, pues a nivel físico, emocional, cognitivo y espiritual. Es un proceso único, desafiante, es un poquito a veces complicado, pero cada persona lo vive a su manera. Pasar un duelo no significa que nos rindamos, sino que nos adaptamos y damos un espacio a las emociones que van surgiendo para aprender a una nueva forma de vivir, es decir, que el tratamiento es parte de nuestro camino y de nuestra rutina. No estamos solos, muchos pacientes han pasado por lo mismo. Al final, si habláis muchas veces entre vosotros, ayuda mucho a que os comprendáis y os sintáis un poco apoyados.
El duelo tiene diferentes etapas, ¿vale? Vamos a hablar de este modelo de Kübler-Ross, donde tenéis aquí como las 5 fases: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. No es un proceso lineal, que vaya pues así, ¿no? Sino que a veces pues vamos a ir de arriba abajo, puede que en algunas personas no se dé todas las etapas. Como vemos aquí en este gráfico, bueno, pues vamos un poquito avanzando hasta la aceptación. La primera fase, que es la negación, podemos experimentar sorpresa y miedo, y es cuando, pues negamos la realidad. Es como, bueno, esto no puede ser, esto no me está pasando, si yo estaba bien. Entonces, bueno, es un momento que suele ser en las primeras etapas de las primeras fases, porque nos protege un poco del impacto emocional. A lo largo de los días, según vamos un poquito avanzando en el proceso y en la información, podemos entrar en la fase de ira, donde ya aparecen muchas emociones como el enfado, la frustración, y a veces incluso lo manifestamos pues, contra los médicos, contra Dios, contra la vida o contra nosotros mismos, ¿no? Pues estas preguntas que vienen a veces de ¿por qué a mí? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué yo? Y poco a poco vamos sacando y hablando de estas emociones. A veces aparece la fase de negociación. ¿Esto qué significa? Pues que intentamos negociar un poco con la realidad. Es un poco pues intentar valorar, intentar como sentir que sí puedo hacer algo para que esto cambie, ¿no? Pues que si me cuido más, a lo mejor puedo dejar la diálisis, pero realmente aquí lo que es muy importante en esta fase es que tengamos toda la información posible sobre el tratamiento, porque es lo que nos va a quitar un poquito de incertidumbre y dudas al respecto de nuestra situación. Y una vez que esto lo tenemos un poquito más claro, si se ha dado esta fase, pasamos a la fase más complicada y más dura, que es la depresión, donde aparece la frustración, la tristeza. Es una fase normal, es un poco difícil a veces de gestionar porque vienen muchas emociones complicadas, pero es normal atravesarla y pues un poco es cuando empezamos también a darnos cuenta de que estamos viviendo un proceso duro, de que realmente supone un impacto en nuestra vida, que va a cambiar las cosas, que nos enfrentamos a limitaciones, a cambios en la rutina. Entonces, pues vamos viendo un poco, vienen a veces pensamientos de, pues esto es muy complicado, esto es muy duro. Aquí, en caso necesario, pues estaría muy bien poder hablar con personal sanitario, con un psicólogo, compañeros, un poco con personas para desahogarnos. Y poco a poco, según vamos atravesando esta fase, llegamos ya a la aceptación, que es cuando tenemos una nueva rutina, hemos encajado el tratamiento en nuestra vida y conseguimos convivir con el tratamiento, ¿no? Perdón. En todo este proceso, como veis y como os iba contando, estamos hablando mucho de emoción, ¿no? Pues de tristeza, de rabia, de frustración. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son las emociones. Pues son reacciones que sentimos dentro de nosotros en respuesta a algo, a una situación, a un pensamiento, a una idea, a una información, y son reacciones psicofisiológicas, es decir, que ocurren tanto en la mente como en el cuerpo, que podemos sentir tensión muscular, dolor de cabeza, etc. Todas las emociones son normales, es decir, aquí no hay emociones ni buenas ni malas. Todo lo que sentimos nos ayuda a entender qué es lo que nos está pasando. Son señales que nos ayudan a saber qué necesitamos, qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Hablar de lo que nos sentimos nos ayuda. ¿Por qué? Porque vamos un poco colocando las emociones que sentimos, que a veces pues, son un poco difíciles de gestionar. No hay que guardarse las emociones, aunque sea complicado, es bueno hablar de ellas. Y por eso os traigo a continuación una guía emocional, de gestión emocional, con unos pasos para que sepáis un poquito cómo funciona este proceso, ¿no? Lo primero sería identificar las emociones, es decir, no me quedo en el estoy bien o mal, sino que me pregunto qué me está pasando, qué estoy sintiendo. También puedo ver dónde lo estoy sintiendo, ¿no? Es decir, pues si lo siento en el pecho, en la tripa, tengo tensión muscular, ¿no? Lo que sea. Y empiezo un poco a reconocer en mí qué es lo que está pasando, ¿no? Esto daría paso a la siguiente, que es aceptarlas y escucharlas. Como veníamos diciendo, las emociones son normales, no hay que juzgarlas y no es una debilidad. Es decir, lo que sea que sientes es normal y nos ayuda a reconocerlo y a gestionar la situación por la que estamos atravesando, no sea cual sea. Todas aparecen para decirnos algo y para que podamos tomar acción sobre ello. Entonces, una vez que ya tenemos más o menos identificado y aceptada esta emoción, pasamos a exteriorizarla, que viene es gestionar, ¿no? Es preguntarnos a nosotros mismos qué necesito, qué puedo hacer y qué está en mi mano, ¿no? Hasta qué punto qué puedo hacer. A veces, pues, para conectar con esa emoción, que a veces es difícil,
Podemos pararnos, respirar y un poco ser conscientes de la situación. Para exteriorizarla, lo que más alivia es hablar con una persona de confianza, ya sea un familiar, un amigo, un personal sanitario, lo que sea. Pero existen también otras maneras de gestionar las emociones, ya sea que no podamos en ese momento o que para nosotros nos venga mejor, pues por ejemplo, pintar, llorar, hacer ejercicio, escribir, o incluso meditar. Entonces, bueno, estas son estrategias que tenemos que ir encontrando cada uno a nivel personal que nos ayude a exteriorizar y a sacar las emociones y a poder gestionarlas. Y ya por último nos quedaría un poco el último paso, que es aprender de ellas, es decir, pasar por este proceso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y saber qué necesitamos para afrontar una situación similar en el futuro. Entonces siempre nos viene bien porque nos ayuda a estar mejor. Sí, bueno, quedaba un poquito ahora hablar de los conceptos básicos de, dos reacciones emocionales que son las más frecuentes en diálisis, ¿no? Que son la ansiedad y la depresión. Que bueno, al final la ansiedad es una emoción natural, es una reacción natural del cuerpo que aparece cuando sentimos una... Sí, ¿ya puedo? Ahí, perfecto. Es una emoción natural, como os decía, es un mecanismo de nuestro cuerpo para responder ante una gran amenaza. Es decir, que la ansiedad en sí mismo es una respuesta adaptativa y necesaria. Es normal que aparezcan en determinadas situaciones, pero el problema viene cuando esta respuesta implica mucho tiempo y se sostiene en el tiempo y nos mantiene en un estado continuo de alerta que ya nos puede afectar a nuestro día a día. La ansiedad se presenta y se caracteriza por 4 bloques de síntomas, ¿no? Que podemos identificar y reconocer para tratarlos. Los físicos, igual son los más conocidos, las palpitaciones, mareos, malestar en el estómago, sudores, tensión, fatiga, dolor de cabeza, insomnio. A nivel emocional tenemos la sensación de agobio y miedo, irascibilidad, vacío, inseguridad, la sensación de pérdida de control, incertidumbre. A nivel más conductual, visible, nos podemos encontrar en hipo o hiperactividad, es decir, muy bajos, muy cansados sin movimiento o nerviosos y con mucho movimiento, ¿no? Aparece bloqueo emocional, impulsividad, como ganas de huir, hipervigilancia y la dificultad a veces para mantener la calma. Y a nivel social puede aparecer dificultad de concentración, que nos impida centrarnos en una tarea, expresarnos, nos quedamos en blanco, verborrea, con incapacidad de tener que estar hablando todo el rato, incapacidad de quedarte como callado, ¿no? O tranquilo en momentos concretos. Y luego tenemos aquí una serie de estrategias de afrontamiento de la ansiedad que tienen mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la aceptación, lo primero, no juzgar la emoción, entender que lo que me está pasando es normal. Importantísimo la educación sobre el tratamiento, comprender el proceso nos reduce la incertidumbre ante la situación. Suele ser también muy útil las técnicas de relajación, la meditación, el mindfulness, la respiración profunda. Muy importante también el apoyo emocional, como decíamos, poder hablar con la gente, mantener actividad física en la medida de lo posible, dar un paseo, estiramientos, cualquier actividad que nos ayude a descargar. Los hábitos, intentamos siempre mantener buenos hábitos de alimentación y de sueño, que es muy importante para sentirnos bien emocionalmente. Y luego, recordar siempre que en casos necesarios y en las situaciones muy sostenibles siempre podéis contar con psicoterapia o el apoyo de la medicación necesaria. Y luego ahora vamos a hablar de la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades que antes a lo mejor nos gustaban. Es como que no hay motivación ni ilusión por las cosas. Se puede sentir durante un periodo corto de tiempo, pero si ya persiste de 2 o más semanas, hay que tener un poco de cuidado porque podría llegar a desarrollarse una depresión mayor. En la depresión, ¿qué síntomas tenemos? Como decíamos, estado de ánimo bajo, irritable la mayor parte del tiempo, pérdida de interés en actividades placenteras, tristeza, sensación de vacío, alteraciones en el apetito o en el sueño, dificultad de concentración, normalmente fatiga y baja energía, como que todo cuesta mucho más. A veces aparece un sentimiento de inutilidad y culpa e incluso pensamientos de suicidio o muerte. ¿Qué podemos hacer con la depresión? Lo primero y lo fundamental es la detección temprana y de reconocer lo que me está pasando y poder pedir ayuda en caso necesario. ¿Qué nos ayuda a lidiar un poco con la depresión? La rutina y la activación conductual. Es decir, aunque me cueste y no tenga mucha energía, hacer pequeñas cosas que sabemos que solemos disfrutar y sean estimulantes, ¿no? Caminar, leer, pintar,
de charlar y tratar de mantener un horario y una rutina nos va a ayudar también a lidiar con esa sensación de malestar y fatiga, baja energía, etc. Ayuda mucho también tener una red de apoyo, ya sea familiar, social o incluso puedes acudir a un grupo de apoyo para la depresión, que al final compartir con personas también nos ayuda, que están pasando por lo mismo, nos ayuda mucho. Importante también que podemos hacer con respecto a nuestro tratamiento, participar en la medida de lo posible en la toma de decisiones, sentir que hay cosas que aún podemos decidir y controlar. Como os decía también en el caso de la ansiedad, los hábitos son muy importantes, la alimentación y el descanso, y en caso necesario, pues buscar apoyo profesional de psicoterapia o medicación. Y antes de acabar, brevemente, os quería dejar esta frase, que no sé si la veréis bien, pero bueno, esta imagen, que dice: las emociones que no se expresan no mueren nunca, estas se entierran vivas y salen más tarde de las peores formas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces cuando no prestamos atención a lo que sentimos y no pues lloramos como la imagen, ¿no? Que si nos estamos ahogando por dentro y no lo sacamos, pues nos inundamos, ¿no? Entonces lo importante que es poder hablar y expresar las emociones, pues aquí os lo quería transmitir con esta imagen y esta frase. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cristina. Tenemos varias preguntas sobre el bloque que acabas de explicarnos y allá voy con una de ellas. ¿Es malo sentir emociones negativas como la tristeza o el miedo? No, para nada. Las emociones al final no son ni buenas ni malas, todas aparecen por algo, todas vienen a decirnos algo y es totalmente normal en un momento complicado sentir tristeza. No es que nos haga blandos, débiles o vulnerables, sino que es una emoción más que tenemos que gestionar. Perfecto. Y eso no me hace más débil, ¿no? El sentir Para nada, todas las emociones son normales y aunque nos pueda costar sentirlas, luego nos vamos a sentir mucho mejor. Hay que abrazarlas. Hay que abrazarlas, justo no juzgarlas. Perfecto. Otra de las preguntas es: ¿qué pequeñas cosas podría hacer día a día para mejorar mi estado de ánimo? Pues día a día lo que nos ayuda pues mantener una rutina, ¿no? A lo mejor aunque nos cueste mantener un horario, hacer actividades que sabemos que nos hacen sentir bien, pues, como decía antes, ¿no? Caminar, compartir espacio con seres queridos o conmigo mismo también, ¿no? Pues cosas que a mí me ayuden a sentir bien. Dormir es súper importante, mejorar el sueño, una buena higiene de sueño también nos hace estar mejor de cara a afrontar el día. Sí. Y bueno, pues los buenos hábitos, ¿no? También desconectar un poco a veces también de las tecnologías y de la naturaleza. Pues son pequeñas cositas que nos van ayudando a estar mejor. ¿Y alguna otra pregunta que te hayan hecho a lo largo de estos años trabajados en las clínicas de diálisis? Pues muchas. Pero bueno, sí que me suele pasar mucho, ¿no? Como que a veces me preguntan si es normal que se sientan así, si esto va a pasar, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues intento como siempre orientarles al presente, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy estamos aquí, vamos a resolver hoy lo que tenemos y lo que podemos hacer en nuestra mano, ¿no? Intentar un poco centrarnos en el presente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristina, por contestar las preguntas y por el bloque que nos acabas de explicar. Ahora viene el turno de nuestra compañera María Gómez. Ella es trabajadora social de 3 años Medical Care y nos va a contar y nos va a ayudar a ofrecer bueno, diferentes consejos, tips en el ámbito del trabajo social. Muchas gracias, María. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quiero abordar el impacto que tiene la enfermedad renal crónica en el entorno social de cada paciente y las medidas de protección que tenemos para paliar esa afección que nos da la enfermedad en nuestro entorno, ¿vale? La enfermedad renal interfiere directamente, tiene una gran repercusión en la calidad de vida de las personas, porque hablamos primero de una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que se va a alargar a lo largo del tiempo, una enfermedad que nos va a repercutir en nuestros horarios, en nuestro día a día. Tenemos que adaptar totalmente nuestra rutina diaria, ya no solo por el tratamiento, sino incluso por la sintomatología, lo que hablaban mis compañeras también, la afectación emocional, cómo nos vamos a relacionar, inclusive las recomendaciones nutricionales, todos estos cambios van a interferir directamente en nuestro entorno social. Para que os hagáis una idea, tan solo un 33% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica están en situación activa de empleo.
En cuanto a, digamos que cómo interfiere la enfermedad frente a una persona que no la padece, tenemos una limitación entre un 50 y un 70% de integración en la actividad social diaria, ¿vale? Aumento relevante de la dependencia. Por la sintomatología que hablamos, vamos a necesitar de más apoyo de terceras personas, ¿vale? Entonces vamos a requerir de otras ayudas diferentes. Por no hablar de las relaciones sociales, cómo nos vamos a relacionar, adaptar horarios, adaptar salidas, lo que comentaba Katy con el tema de la nutrición. Tenemos que ahora, digamos que mover toda nuestra rutina diaria. Pero quiero transmitiros un poco de tranquilidad, que para todo ello contamos con unas medidas de protección social, ¿vale? Las medidas de protección social son las ayudas que damos a las personas, en este caso con la enfermedad renal crónica. Hablamos no solamente del acceso al tratamiento, al trasplante, sino de ayudas a nivel social, a nivel económico, posteriormente, ¿vale? El objetivo es aliviar la carga de la enfermedad que tiene sobre el paciente y sobre el entorno y mejorar la calidad de vida, ¿vale? Voy a hablar de 3 grandes bloques. Uno de ellos es el empleo. Una persona que se encuentra en situación activa laboralmente y le detectan la enfermedad renal o tiene que comenzar el tratamiento renal sustitutivo. Lo primero, siempre voy a aconsejar que en la medida de lo posible continuemos desarrollando nuestra actividad laboral, ya no solo por tema económico, sino por nuestra propia realización personal y también por mantener esa relación con el entorno. Entonces, para ello, contamos con diferentes tipos de tratamiento, adaptación de los horarios. Siempre vamos a intentar poder coordinar empleo y tratamiento renal sustitutivo, ¿vale? En caso de que no fuera posible, por nuestra sintomatología, por el horario, compaginar trabajo y tratamiento. Existe lo que se llama la incapacidad temporal, la baja médica que conocemos todos, ¿vale? Que para que tengáis un poco una idea general, podemos estar de baja médica renovándola con nuestro médico de cabecera mes a mes durante un año, prorrogable a año y medio, y luego ya sí sería la Seguridad Social quien nos haga una valoración a través de un tribunal médico para concedernos la incapacidad permanente, ¿vale? La incapacidad permanente, digamos que sustituye, para que nos entendamos, es una prestación que sustituye a un sueldo, por así decir, por la dificultad que tenemos para incorporarnos al mercado laboral o mantener nuestro trabajo. Y en el caso de la enfermedad renal crónica es una incapacidad permanente absoluta, es decir, que nos pagarían el 100% de nuestra base reguladora de cotización, ¿vale? Ahora os explico. En caso de pacientes, personas inactivas que quieran incorporarse al mercado laboral, hablaremos ahora de la discapacidad, ¿vale? La gestión de la discapacidad, existen ayudas estatales que a nivel de empresa contratar a personas con discapacidad les beneficia a nivel fiscal. Entonces, tenemos opciones de poder trabajar pese a nuestro tratamiento y pese a nuestra enfermedad, ¿vale? Además de otras prestaciones, a través del servicio de empleo, prestación de desempleo, prestación para mayores de 55, renta activa de inserción y también la incapacidad permanente. Es decir, no tenemos que estar en edad, tenemos que estar trabajando en ese momento ni de baja médica para poder gestionar una incapacidad permanente. El único requisito es tener una relación previa con la Seguridad Social. Es decir, si nosotros hemos trabajado de media un mínimo de 5 años, ¿vale?, en la Seguridad Social, estando activos en la Seguridad Social y tenemos la enfermedad renal, podemos gestionar la incapacidad permanente. ¿Y qué pasa para las personas que no han cotizado el tiempo suficiente, ¿vale? Personas que no han tenido cotización suficiente o no han cotizado nunca, ¿vale? Están los que se llama la pensión no contributiva, es decir, no hemos tenido relación con la Seguridad Social, pero podemos conseguir otro tipo de pensión, ¿vale? La pensión no contributiva de jubilación. Personas que ya han llegado a su edad de jubilación pero no pueden percibir la prestación de la Seguridad Social porque no han cotizado, pues tienen otro tipo de ingresos. Y pensión no contributiva de invalidez. Personas que están en edad de trabajar no lo pueden hacer por la enfermedad, tienen un 65% más de discapacidad, tienen acceso a esta pensión, ¿vale? Entonces, para que sepáis la diferencia, unas es por la relación que tenemos con la Seguridad Social,
y otras es por nuestra propia enfermedad si no hemos llegado a cotizar, ¿vale? El siguiente bloque del que quiero hablar es de la discapacidad, ¿vale? La discapacidad en un equipo médico, social y psicológico valora cómo la enfermedad nos limita en la integración de nuestra vida diaria. Que como os decía antes, el enfermo renal ya nos valoran entre un 50 y un 70%, ¿vale? De discapacidad. Para reconocernosla tenemos que tener más de un 33%. Es decir, que con la enfermedad renal de sobra nos reconoce la discapacidad, y yo recomiendo absolutamente a todos los pacientes que tengan enfermedad renal crónica que inicien el trámite, porque no nos impide trabajar, nos va a facilitar, y además hay otro tipo de beneficios, además de prestaciones económicas, deducciones fiscales, hay exención de impuestos. Si tenemos problema de movilidad, la tarjeta de aparcamiento, se puede gestionar ayuda a domicilio, teleasistencia, descuentos en transporte, en ocio, deporte. Entonces, recomiendo a todo el mundo gestionar la discapacidad. Y el tercer grande bloque del que os quiero hablar es la dependencia. Aquí. La dependencia valora la necesidad de apoyo que necesitamos para las actividades de la vida diaria, ¿vale? La necesidad que tenemos de una tercera persona para actividades cotidianas, pues como ducharnos, cocinar, vestirnos, salir a la calle, hacer tareas domésticas. No todos los enfermos renales ni todos los pacientes en diálisis tienen dependencia, porque hay pacientes que funcionalmente son totalmente autónomos. Pero como hemos visto, es una enfermedad crónica que al final su sintomatología puede pasarnos factura. Entonces existe lo que es la dependencia. Esta valoración de dependencia nos mide 3 niveles, ¿vale? Según el nivel de dependencia tendremos o una dependencia leve, una moderada o una gran dependencia. Y en función de ello, diferentes servicios de atención y prestaciones económicas, ¿vale? Teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, prestaciones por cuidados en entorno familiar. Si tenemos a un familiar que es el que está cuidando a nosotros, también la dependencia presta atención al cuidador, ¿vale? Estos son un poco los 3 grandes bloques. Conchi tiene una pregunta. ¿Te la Sí, hacemos ahora? claro que sí. Conchi nos pregunta que dónde se puede realizar el trámite para que se verifique la discapacidad. Muchas gracias. Sí, los trámites de discapacidad se gestionan en los centros base, ¿vale? Dependiendo de la localidad. No sé si te puede decir exactamente de qué localidad es, pero bueno, si no, a nivel general, os remito siempre al ayuntamiento, ¿vale? En el ayuntamiento, a través del registro, se puede solicitar tanto el reconocimiento de la discapacidad como el reconocimiento de la dependencia, ¿vale? Y en este caso la discapacidad, luego llegará una carta a domicilio en la que te citarán para hacerte la valoración, ¿vale? Si tiene cualquier otra consulta, cualquier otra gestión, que me diga, ¿vale? Lo que os decía, eran los 3 grandes bloques, pero bueno, que sepáis que ayudas sociales hay muchas. Trabajamos en tema de vivienda, acceso a una vivienda, vivienda social, bonos sociales, por si hay alguna dificultad económica, adaptaciones de viviendas, necesidades básicas, comedor social, tarjetas de familia, comida a domicilio. Se gestiona también permisos de residencia, gestionamos el acceso a la atención sanitaria en personas inmigrantes. Y, por supuesto, tema de relaciones sociales, lo que hablábamos, asociaciones, organizaciones, centros de mayores, centros lúdicos, ¿vale? Y programa de vacaciones del que hablará ahora el compañero. En resumen, lo que os quiero dejar claro es que hay ayudas, ¿vale? Que muchas veces las desconocemos y que si no tenemos trabajador social en nuestra clínica de diálisis, hay muchos lugares donde ir. Trabajo social del hospital, en el centro de salud, servicios sociales, ayuntamiento, la asociación renal, ¿vale? Quiero que tengáis esa tranquilidad de que la enfermedad renal interfiere directamente en aspectos muy relevantes a nivel social, pero tenemos estas medidas. Y además el trabajo social trabaja de forma individualizada en la persona. Lo que a una persona le sirve, a otra no tiene por qué, ¿vale? Entonces, siempre pedís información, asesoraros, porque ya os digo que nos centramos en el trabajo personal desde que se diagnostica la enfermedad, durante el tratamiento, incluso posterior a un trasplante, ¿vale? Porque en cada fase, digamos que vamos a necesitar determinadas ayudas. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Os compartimos algunas de las preguntas que nos han hecho y una de ellas es: ¿la incapacidad permanente es una pensión para toda la vida? Bueno, la incapacidad permanente es revisable, ¿vale? Es una de las grandes preocupaciones que tienen los pacientes renales, sobre todo si tienen posibilidad a un trasplante, porque la Seguridad Social nos va a estar haciendo revisiones. Si luego va a haber un trasplante, puede que nos retiren esa incapacidad permanente. Y claro, la preocupación es que a lo mejor se han tirado 15 años sin trabajar y cómo vuelves a acceder al mercado laboral. Por eso les decía que hay recursos de nuevo, programas de búsqueda de empleo y demás para paliar también después del tratamiento de diálisis. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas es: ¿se verá afectada mi resolución de discapacidad si soy trasplantada? Sí, igual, pero sí que es cierto que en el caso de la discapacidad, si hay una enfermedad renal con tratamiento renal sustitutivo, hablamos entre un 50 y un 70% de discapacidad, sin contar otras patologías que normalmente vienen también añadidas. Pero aunque haya un trasplante y nos bajen esa discapacidad, sí que vamos a tener la discapacidad. El mínimo del 33% va a estar. Por eso les recomiendo a todos que gestionen el trámite de discapacidad. Perfecto, muchas gracias, María. Un placer, gracias. Estamos ya llegando al final y para ello voy a dar paso a Fernando López Mato, responsable de la relación con pacientes en Fresenius Medical Care, para que os cuente el programa de diálisis vacacional que tenemos en Fresenius Medical Care, en nuestra compañía. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a pensar en las vacaciones, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar y vamos a tratar de imaginarnos en una situación mucho mejor de la que estáis vosotros pacientes en vuestro día a día. Para eso estamos desarrollando en Fresenius el programa de diálisis vacacional. Llevamos muchísimos años como líderes del mercado ofreciendo soluciones vacacionales a las personas renales, a los enfermos renales en diálisis, en todos nuestros centros, no solo en España, sino en todos los centros que tenemos a nivel mundial. Yo os vengo a hablar de los centros en España, que son los que gestionamos desde aquí, los 47 centros que tenemos, y muy brevemente la presentación. Vamos sobradísimos del tiempo, así que por favor, aprovechar para preguntar todo lo que queráis. Bueno, os decía, la diálisis vacacional o las vacaciones, irse de vacaciones, programa que es lo que os voy a enseñar, no puede ser difícil. Tenemos que tratar de hacerlo lo más fácil posible, lo más accesible posible. Ya tenemos muchos problemas en el día a día, como para elegir dónde queremos tostarnos sea un problema más. Así que creo que estamos desarrollando un programa que de momento incluye los 47 centros en España, pero a futuro espero que podamos tener todos los centros a nivel mundial para que sea fácil irse de vacaciones, ¿vale? Y la clave de esto es que sea fácil irse de vacaciones. Os presento el programa nefrocare.es, lo he traído en diapositivas para que veáis qué sencillo es. Va a ser una página web, es ya una página web, pero todavía no está disponible, estará próximamente, donde ingresas, nefrocare.es/centros de diálisis, os haremos un montón de campañas, os mandaremos links de acceso directo, los códigos QR, como el que teníais para hacer esta presentación, de manera que os lo pongamos, como queremos hacerlo todo en Fresenius, muy fácil, ¿vale? Entras en nefrocare.es, te logas con un usuario y contraseña, la primera vez tendrás que dar aquí abajito, que podrás crear cuenta, y pones tus datos personales, nombre, apellidos, muy sencillo, ¿vale? En el siguiente punto ya accedes dentro de nuestra aplicación y podrás ver un histórico de todas las solicitudes que hayas hecho. ¿Cuántos sitios te has ido de vacaciones? ¿Cuántas veces has disfrutado de un centro de diálisis diferente al que tienes en tu día a día? De otros médicos, otros enfermeros, otras enfermeras, ¿vale? Pues ahí vas a ver el listado para que puedas también recordar esos sitios chulos. Y sobre todo que puedas repetir solo con un clic tu centro de destino. Imagina que habitualmente te vas de vacaciones a nuestro centro de Almería, ¿vale? Y si siempre vas allí, en la misma fecha, te va a aparecer, le das a duplicar solicitud, cambias las fechas de vacaciones y todo el resto del proceso va a seguir en automático, ¿vale? Para crear una nueva solicitud necesitamos tus datos.
irse de vacaciones requiere compartir pues quién eres, dónde vas, por cuánto tiempo, con el hotel o con el apartamento o con la autoridad que sea del sitio donde vayas. Y además, como lamentablemente estás en diálisis, necesitamos compartir tus datos médicos, tus informes médicos, o que nos compartan, si vienes de otro lado a uno de nuestros centros, los informes médicos. Hemos querido hacerlo lo más fácil posible, como os vengo diciendo desde el principio, ¿vale? Insertas, adjuntas el archivo de tu informe médico y de tu última serología. Recuerda que siempre antes de irte tienes que tener una serología actualizada con menos de 30 días, ¿vale? Y solo le das a un clic, se carga en el sistema y se envía, ¿vale? Creo que os va a resultar muy sencillito. Pones tus nombres, dónde te vas a ir de vacaciones, seleccionas la clínica y listo, ¿vale? Como os estaba contando, adjuntas tu serología y tu análisis clínico, todo siempre dentro de la misma aplicación, y empezamos a gestionar tu solicitud con nuestro equipo de la clínica que hayas seleccionado de destino. Si faltara algo, si hubiera algo que no cuadra, si hubiera alguna duda, estate muy tranquilo, estate muy tranquila, porque enseguida van a contactar contigo a través del correo electrónico para solicitarte la información que falte. O, si está todo bien, te van a confirmar tu plaza de diálisis en el centro de destino, el centro de vacaciones que hayas elegido. El compromiso de Fresenius Medical Care, nuestro compromiso contigo es atenderte siempre. Y para eso vamos a hacer lo posible por atenderte siempre, ¿vale? Evidentemente hay centros, Sanlúcar de Barrameda en agosto. Es complicado, porque todos queremos ir a comer unos langostinos. ¿Podemos comer langostinos? De vez en cuando, ¿vale? Sanlúcar, pero bueno, pues oye, cuando hay plaza hay, y cuando no hay se trata de buscar la plaza. Pero hacemos todo lo que podemos, ¿vale? Tratar de viajar fuera de temporada, que hay menos gente, que va a estar más tranquilo todo, que va a ser mucho más barato. Todo lo que podamos hacer por vosotros lo haremos, ¿vale? Si está todo bien, si la serología es correcta, si hay plazas, si todo va en orden, enseguida os van a confirmar vuestra plaza definitivamente y habrá terminado el proceso. Otro comentario que es de Jerónimo. El programa de diálisis para viajes de vacaciones para dializados es fantástico. El problema empieza cuando salimos de la Unión Europea. Cuando salimos de la Unión Europea, sí, normal. Entiendo que te refieres, ¿cómo es tu nombre? Jerónimo. Imagino que es por el coste de la diálisis. Fuera de la Unión Europea no cubre la tarjeta sanitaria europea y habría que tratar al paciente como privado, 100% privado. Lo cual efectivamente dificulta muchísimo, no la gestión es mucho más sencilla incluso que la del paciente cubierto por la sanidad pública, porque es una relación directa paciente-clínica, pero sí el precio de la diálisis, que es muy costoso. Los tratamientos que recibís son muy costosos y por lo tanto cuando no están cubiertos por la sanidad pública, pues tenéis que cubrirlo vosotros. Dentro de España, nosotros tenemos convenios con las aseguradoras y, por supuesto, evidentemente con la sanidad pública, así que todos los tratamientos que os hagáis en España y en Europa, o cubiertos con la tarjeta sanitaria europea, por ejemplo, ahora Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, pero sigue vigente el acuerdo bilateral entre la Unión Europea e Inglaterra y está cubierta la diálisis, ¿vale? En otros centros, en Estados Unidos, no. Nosotros tenemos centros, yo personalmente os podré ayudar en la reserva, pero el coste lo tenéis que asumir vosotros. Pregunta de Cachi Rodríguez. ¿Con qué antelación hay que reservar normalmente? Vale, muy interesante, porque es parte del proceso de gestión de diálisis. Fijaos, como norma general, 30 días antes del primer día de la diálisis que queráis haceros, 30 días antes del inicio de vuestras vacaciones, por si se entiende mejor, es cuando podéis iniciar el proceso, pero es dentro de esos 30 días cuando nosotros podemos gestionaros la plaza. Como norma general, hay algunos destinos que con el acuerdo que tenemos con la sanidad pública, con la comunidad que sea, por ejemplo nuestro centro de Gran Canarias, o de las Islas Canarias, está en Tenerife, el máximo tiempo que nos autorizan para ceder la plaza de diálisis son 15 días. Lo habitual
en todas nuestras clínicas de Fresenius, lo habitual es que os podamos confirmar el turno de la diálisis con unos 30 días de anticipación. Y nunca, eso es seguro, lo normal es que pueda ser con 30 días de anticipación, y lo que es seguro es que nunca os lo podremos confirmar con más de 30 días, porque necesitamos que vuestra serología tenga menos de 30 días. Es un proceso médico y así está establecido ese protocolo, ¿vale? Normalmente no va a haber ningún problema, normalmente en 30 días podéis gestionarlo todo y, por supuesto, podéis ir solicitando las plazas desde antes. Se hace un estado que se llama pre-reserva, que no es una confirmación, porque no estamos dentro de los 30 días, pero bueno, vuestra plaza ya está reservada, es decir, si no hay ningún cambio, estamos siempre pensando en que el cambio lo tenemos nosotros, pero el cambio lo podéis tener vosotros, podéis estar en lista de trasplantes y que os llamen para trasplantaros antes de venir las vacaciones, por lo tanto, ya no vais a venir con nosotros a nuestro centro de diálisis y nos alegraremos muchísimo por vosotros, ¿vale? Pero esas cosas pasan, yo puedo reservar, nosotros hoy tenemos reservas ya para el año que viene. Gente que tiene una segunda residencia en sitios de costa donde tenemos centro, pues ya reservan de año en año, no hay ningún problema. Se queda guardada la plaza, pero no se puede confirmar hasta 30 días, hasta menos de 30 días antes del inicio de la diálisis. Espero que esté todo claro. Somos las clínicas en costa, ¿vale? En tierra, no solo en costa, tenemos clínicas en Madrid, porque también es un muy buen sitio de vacaciones, un destino cultural maravilloso, tenemos clínicas en Barcelona que son espectaculares, un destinazo. Esta sesión iba a ser en Barcelona, al final no la hemos podido hacer allí, la estamos haciendo en Madrid y casi funciona perfectamente. Y buscar información. Lo de la diálisis en el crucero, yo lo organicé una vez hace tiempo y lo cancelaron porque no había pacientes suficientes. Entonces, no sé hasta qué punto es fiable, pero es mi experiencia. ¿Más preguntas? Si hay clínicas en Portugal de Fresenius Medical Care. Sí, en Portugal hay, no las llevo yo, pero tenemos clínicas en todo el mundo. Me escribís, Fernando, pues muy largo mi mail, luego os lo pongo en la presentación, porque lo más fácil es escribir en internacional para no hacerlo a través mío. Os dejaré el correo para que solicitéis la diálisis en toda Europa. La gestionamos desde la diálisis de todo el mundo para hacerla en Europa. La gestionamos aquí en Madrid, en el departamento internacional, y para otros países de fuera de la Unión Europea no las gestionamos nosotros, pero seguro que os podemos solucionar las dudas y el problema, seguro. Por lo tanto, esto es para hacer la diálisis en el centro, ¿vale? Y recordad que en los viajes siempre te llevas tu dedicación. Os lo pondremos por escrito muchas veces, pero igual que si viajas de una de nuestras clínicas a otro centro, te vamos a dar la medicación para tu viaje. Cuando viajes de otra clínica a una nuestra, de Fresenius Medical Care, tienes que traerte tu medicación. Bueno, pues os decía, el programa de diálisis vacacional tiene el compromiso con vosotros de atenderos, de atender vuestras solicitudes. No vale decir, no, estamos ocupados, no, tenemos que atenderlas y hacer lo posible por haceros hueco, porque sabemos lo importante que es que os vayáis de vacaciones. Es importante para todos. Hoy es 2 de julio, ¿no? Sí. Yo estoy como loco por irme de vacaciones. No me quiero imaginar cómo estáis vosotros, que tenéis una movilidad más complicada, que estáis en una máquina de asidia, ¿no? Así que haremos y hacemos todo lo posible por facilitaros la vida y que os vayáis de vacaciones, ¿vale? Luego ese es el compromiso. Además, atenderlas rápido. Tú solicitas una plaza y nosotros, en menos de una semana, menos de 5 días, tenemos que deciros que sí. Ese es el plan, deciros que sí. O deciros que no con un motivo, ¿vale? Pues, por ejemplo, igual alguno que es positivo, hepatitis B, virus B positivo, y no tenemos sala de aislados en la clínica donde quieras ir. Pues, si no podemos atenderte, pues no podemos atenderte. Pero bueno, esperamos que sea menos que el mínimo de los casos, ¿vale? Así que nada, espero veros a todos en nuestras clínicas. Me tengo que inventar un programa que vayas consiguiendo fresipuntos, por cada clínica de diálisis de Fresenius que visites te damos un fresipunto y al final pues te llevas algo especial, ¿vale? Recordad nuestros centros en España y en Tenerife. 47 centros que están a vuestra disposición, la línea de costa, centros
absolutamente lugares preciosos para visitar que no debéis dejar de ir a ver. Espero que nos veamos pronto y nada, no tengo nada más que contaros, que resolver las preguntas y si no, doy paso a Mónica y a Jesús para que cierren esta sesión. Gracias por todo. Gracias, Fernando. Tenemos aquí a nuestro compañero Jesús Gil, área manager del Departamento de Gestión de Clínicas de Fresenius Medical Care, quien pondrá el broche de oro a esta sesión. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Gracias por dejarnos participar. Tras meses de trabajo por parte de todo el equipo, daros las gracias por el trabajo. El evento ha llegado a su fin. Esperamos y deseamos que todo lo que han compartido los compañeros con vosotros hayan sido herramientas que podéis utilizar en vuestro día a día, útiles. Agradeceros vuestra activa participación y sobre todo recordaros que vuestra calidad de vida es y seguirá siendo siempre nuestro principal objetivo, al igual que el vuestro y el de todos vuestros familiares. Y ha sido un placer compartir toda esta mañana con vosotros y solo me queda desearos un feliz verano y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.